Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, un tema con muchas aristas, muchas perspectivas y también un tema que se está discutiendo en Asamblea Legislativa. Hoy nos acompaña el abogado don Giancarlo Andreoli, asociado de la firma legal BLP de San José, especializado en las prácticas de cannabis, inmobiliario, hotelería y derecho corporativo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cáñamo y cannabis y nos vamos a enfocar también, vamos a hablar un poquito sobre ese proyecto de ley que está en Asamblea Legislativa, el 21.388, que habla sobre la regulación, producción de cannabis y cáñamo. Ese es el tema del día de hoy, por si usted quiere participar, quiere hacer preguntas por medio de nuestro Facebook, ahí vamos a estárselas haciendo a nuestro invitado el día de hoy. Pero ese es el tema que queremos abordar. Don Giancarlo Andreoli, muchísimas gracias por venir al programa. No, con todo gusto. Buenos días. Muy buenos días. Don Giancarlo, este tema del cáñamo, el cannabis o la marihuana, tenemos que conceptualizarlo bien porque crea confusión estos términos. Sí, sin duda. Creo que es importante empezar por describir qué es exactamente el cannabis como tal. El cannabis es de donde sale el cáñamo y donde vienen los componentes que son el psicoactivo y el no psicoactivo, que es el del cáñamo. El cannabis que tiene el componente psicoactivo significa básicamente que tiene un grado muy alto de THC. El THC es básicamente lo que hace la alteración de la percepción, en algunos casos alucinación. Esto es lo que hace que se modifique la percepción del cuerpo. Sistema nervioso, digamos que ahí es donde afecta. Exactamente, y a ese es el que está relacionado directamente con la marihuana. Por otro lado tenemos el cáñamo, que es el que tiene un grado psicoactivo muy bajo, que es, según lo que han regulado los organismos internacionales, menos de un 1%. Entonces, no te va a causar una alteración en tu sistema nervioso, digamos. Uh-huh. De ahí es donde se están produciendo productos con CBD, que es el que se usa para tratar ciertos tipos de casos, o que también se han creado productos como los aceites, como algunos alimentos con CBD, bebidas. Inclusive se ha utilizado para temas industriales, como son los textiles y otro tipo de cosas, y esto no tiene ningún digamos afectación al organismo. Más bien es algo que la OMS ha resaltado, que tiene unos componentes que más bien ayudan al cuerpo, y más bien ya lo sacaron de la lista de drogas que podrían estar afectando el cuerpo. Entonces el CBD es como el bueno y el THC es como el que se ve como el malo, por así ponerlo en palabras simples. Entonces estamos hablando que el THC es de donde se saca el consumo de marihuana. Exacto, el cannabis que tiene THC tiene altos grados de THC, entonces por eso es que crea esa distorsión en el organismo, y por eso es que se asocia directamente, y la marihuana tiene un alto componente de THC. El CBD, por el contrario, más bien tiene grados bajos de THC. Esto no es nuevo. En nuestro país tal vez la discusión es un poco no tan vieja, digámoslo de esa forma, pero es porque sí se ha contemplado en otras oportunidades, no solo con estos proyectos de ley que en este momento están en asamblea, sí, o están en asamblea. Esto es en otros lugares, me imagino que ya pasaron por toda esta discusión. Bueno, sí, es interesante eso que mencionas, porque sí, de hecho es un tema que está muy en auge en este momento. A nivel latinoamericano se está moviendo muchísimo. Colombia, por ejemplo, es uno que está muy avanzado en el tema, ya tiene licencias, está produciendo muchísimo cannabis, y para la economía ha sido una maravilla, ¿verdad? Entonces ellos sí se han movido bastante y han tenido resultados muy positivos en cuanto a ese tema, al igual que, digamos, Argentina, Uruguay, e inclusive
México, ya recientemente, ahora en noviembre, diciembre, el Senado pasó aprobó una ley para que ya se pueda empezar a utilizar el cannabis, inclusive hasta de manera recreacional para los adultos, ¿verdad? Tener su propio cultivo, creo que por persona se estaba permitiendo como 6 plantas, una cosa así. Obviamente con muchas regulaciones y muchas cosas, pero es una cosa que ya está evolucionando. O sea, más bien yo lo que creo es que el país lo que necesita es moverse con este tema para aprovechar el momento en el que estamos. Tenemos las condiciones geográficas ideales para poder cultivar. Tenemos también todo el sistema para sacarle provecho. Sería ideal para la reactivación económica, generar empleos. O sea, deberíamos sacar el provecho que se nos está presentando con esta oportunidad. El proyecto de ley que estamos haciendo mención, el 21.388, ahí no habla relativamente a nada con lo que es el consumo recreativo. Meramente es con el tema de la parte industrial, digámoslo de esta forma. Sí, industrial para la parte del cáñamo, y medicinal para la parte del cannabis, que sí tiene algunos componentes, como te explicaba, de THC un poco ya más elevados, pero esto sería ya completamente regulado por medio de médicos, o sea, sería ya como completamente en términos de medicina, no sería ya recreativo. El recreativo no se está contemplando en este momento. Vos decís que en otros países ya se ha avanzado, sí, tenemos, yo creo que muy representativo es el tema de Uruguay, ¿verdad? Creo que en Uruguay fue de los primeros países en Latinoamérica que se empezó a hablar sobre inclusive la legalización en el consumo y venta específicamente de marihuana. Sí, correcto. Ellos fueron bastante avanzados, y les ha ido bien de momento, ¿verdad? Lo que yo creo es que también hay que ver que es una realidad. O sea, el consumo está, y más bien lo que se debe hacer es sacar el provecho económico para el país que se puede tener al legalizar todas estas regulaciones que quieren traer con la ley. Con el tema a nivel económico, bueno, el consumo que vos decís es una realidad. En Costa Rica el consumo de marihuana es muy alto, sí, lógicamente. En el tema específicamente de una afectación social, yo creo que eso es lo que preocupa a la gente realmente. El tema económico pareciera que es algo que no se puede refutar, ¿verdad? Esta parte económica. Pero sí, a nivel social, yo creo que es lo que a la gente le preocupa muchísimo sobre el tipo de afectación que pueden tener una persona que consuma marihuana, por ejemplo. Sí, correcto. Yo creo que existe un estigma, pero que no, por falta de educación en el tema, me parece a mí también, porque como te explico, la gente ve el cannabis como un equivalente de la marihuana, sin entender que tiene ciertas variaciones que además ya está comprobado que son muy positivas tanto para el organismo como para la economía que estamos hablando. Entonces, creo que hay que entender y crear una cultura alrededor del cannabis para que la gente vea que no todo es malo, ¿verdad? O sea, como te digo, hay aspectos muy positivos sobre el tema que es importante que la gente entienda y se quite esa idea errónea de que es todo malo, ¿verdad? En el espíritu de la ley, en la justificación de ese proyecto, habla que esto es legal ya en más de 21 países. Todo este tema de la industrialización, del cultivo, de la plantación. Sí. También habla de un mercado de más de $1,000 millones por parte de consumidores, digámoslo de esta forma. Es muchísimo dinero. Sí, es muchísimo dinero. O sea, a nivel de Estados Unidos, las ventas han incrementado considerablemente, inclusive ahora en la pandemia. Y por lo mismo, entonces, en los Estados Unidos están tomando las medidas necesarias para ya empezar a regular todo a nivel de los estados. Canadá también se puede ver cómo ha tenido un crecimiento importantísimo en cuanto a temas de cannabis y les ha ido muy bien. Entonces, son países de primer mundo que lo han logrado y que creo que ya ahí está la fórmula que nosotros nada más deberíamos replicar aquí en el país, ¿verdad? Entonces, es nada más sacar provecho de algo que ya está inventado. El tema social, y perdona que insista tanto con eso, porque hablamos de una sociedad como en Estados Unidos, hablamos el tema de Uruguay,
pero influye también esos aspectos culturales, definitivamente. Sí, sin duda. Eso yo creo que es el principal factor por el que está habiendo mucha resistencia en cuanto al tema del proyecto de ley, porque es una cultura muy religiosa al final del día aquí en el país. Entonces, por la misma falta de información a veces, y creo que se transmite un mensaje que no es el correcto, y que la gente, por su posición o de lo que traía de antes y no estar informada, no lo ve de una manera positiva. Creo que ese es parte del problema. Pero sí, sin duda, el tema social es lo que yo pensaría que es el motivo principal por el que el presidente al inicio estaba apoyando el proyecto, y ahora como que ya está teniendo sus dudas al respecto. Entonces, pues creo que hay que trabajar también en todo el tema de la cultura y la sociedad, como decís vos, para cambiar esa percepción que hay. El presidente, don Carlos Alvarado, decís, estaba apoyando este proyecto firmado por varios o presentado por varios diputados, principalmente por doña Zoila Rosa, ¿verdad? Que ella fue una de las personas que está impulsando más el proyecto. En la actualidad, sí, hace pocos días vimos una noticia en un medio de prensa que dice que el presidente quiere hacerle unos cambios o presentar un nuevo documento. Me pareció que estableciéndose específicamente en el tema únicamente del cáñamo. Sí, pareciera que de nuevo, como el tema del cannabis trae el componente del THC, que es el componente psicoactivo, pues pareciera que ese es el tema principal por el que el presidente está teniendo dudas de apoyarlo. Pero es curioso porque el proyecto sigue siendo casi el mismo de cuando se presentó inicialmente, ¿verdad? Porque sí ha tenido sus variaciones a lo largo del tiempo del primer proyecto que presentó doña Zoila. Pero igual al inicio de la pandemia el presidente salió diciendo que este era uno de los temas principales para la reactivación económica, y ahora está diciendo que no. Lo que también llama la atención es que, por ejemplo, el ministro de Agricultura y Ganadería al inicio estaba en contra. Y ahora está a favor. Y ahora está a favor. Entonces, me parece que el ministro inicialmente no estaba muy informado tampoco del tema, porque la carta de respuesta que le envió a doña Zoila parecía que no había entendido muy bien el proyecto a fondo. Pero ahora más bien ya está mostrando su apoyo ante el proyecto. Entonces, pareciera que hay algo ahí con el presidente que sí lo está haciendo querer separar los temas, porque lo que hace es que abarca los dos, ¿verdad? El cannabis medicinal, que incluye todo el tema del THC, y el cáñamo industrial, que iría va en el mismo proyecto de ley. Los mismos diputados, me parece que son 14 diputados, también, no es una amenaza, pero le han dicho al presidente de la República que ellos le van a dar continuidad al proyecto que presentaron ellos. Sí. Pareciera que ellos van a continuar con este documento. Sí, correcto. De lo que se ha visto, pues ahora en diciembre comenzaban la convocatoria por parte del presidente de las leyes que más le interesaban, y curiosamente no convocó este proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, pues los diputados primero están muy sorprendidos, y a la vez sí siento que un poco molestos, porque es que él públicamente salió a decir que apoyaba el proyecto del cannabis y que era un punto esencial para la reactivación económica durante la pandemia. Entonces ellos ya mostraron también como decís vos, casi como amenaza, pero no, en que si él no lo va a convocar ahora, pues ellos cuando retomen la agenda será de los puntos principales y primordiales que le darán prioridad. Todas estas discusiones que se dan en la Asamblea Legislativa con algunos proyectos de ley que tienen sus detractores, como podría ser ¿vos consideras que se podrán dar algún tipo de manifestaciones importantes en contra de un tipo de proyecto como o ya lo ves socialmente, volviendo a ese tema ya aceptado por el tema económico, el tema de la reactivación? ¿Qué consideras eso? Bueno, siempre cabe la posibilidad, ¿verdad? Uno no sabe cuál va a ser la reacción,
pero creo que de momento no hay una oposición tan fuerte, al menos en la Asamblea, que eso es importante, ¿verdad? Porque la gente también se guía mucho por el comportamiento que hay dentro de la Asamblea Legislativa, y podemos ver que, digamos, en este caso, la mayoría de las fracciones están apoyando el proyecto, en contras a Liberación, en contras a la Unidad, en contras a ¿cómo se llama? Frente Amplio. Alta. Sí, entonces, creo que por ahí al menos hay tranquilidad. Ya lo que pase a nivel de sociedad, pues sí, ya es más difícil de predecir, pero por ser un tema tan sensible, en la de menos sí salga alguna oposición por temas religiosos, por mala información de la gente, ¿verdad? O mala percepción. Entonces, pues cabe la posibilidad, no se puede descartar. Claro, sí, y vos lo mencionaste hace un rato, si había un poco de desconocimiento de cómo era el proyecto, inclusive desde las altos jerarcas, por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se oponía, y ahora parece que hay una aceptación, hay un cambio de parecer. Bueno, si eso pasa en esas esferas más altas, imagínate lo que podemos esperar en otras esferas donde la gente tal vez no está tan informada de estos tipos de proyectos. Sí. ¿Verdad? Entonces, si ocurre a ese nivel, bueno, lógico que puede ocurrir a cualquiera. Sin duda, y es algo muy común. O sea, mucha gente educada y con muchos títulos y cosas no tiene la información sobre, y tiene la mala percepción que se ha manejado desde antes sobre el tema. Entonces, de nuevo, creo que es muy importante sensibilizarse con la población y crear una cultura alrededor del cannabis, dando todos los insumos y educando a la población sobre el tema de que no es malo. Ya está comprobado por organismos internacionales que no es algo que afecte, ¿verdad? Entonces, me parece que sí hay que sentarse mucho en eso para no tener problemas, como decís vos, de huelgas o ese tipo de cosas. Eso de las comparecencias a la Asamblea Legislativa, lógicamente los diputados se asesoran sobre estos temas, ¿verdad? Con médicos, con personas que apoyan este tipo de iniciativas. Eso es parte de todo el tema legislativo, ¿verdad? Que se da. Este proyecto no es nuevo. En otras legislaturas me parece que se han tratado de aprobar legislación en este tipo. Sí, es correcto. Esto ya en algún momento se había intentado promover, pero sí hubo una fuerte oposición en su momento, y además me parece que en ese momento no estaba tan bien redactado el proyecto. Me parece que sí, ya hay mucho tecnicismo, hay mucha investigación de por medio. Me parece que está muy bien presentado. Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero sí es un proyecto que tiene una buena forma. Entonces, me parece que sí va muy bien encaminado y está muy bien presentado, es lo que creo. Hay dos objetivos principales, al menos lo que se logra leer en ese espíritu de la ley, lo que el legislador planta o justifica ahí en estos proyectos. Dice, el objetivo lógicamente es el tema de la industria farmacéutica y también en la calidad del producto que pueda recibir el consumidor. Cuando hablamos de la industria farmacéutica, volvemos a hablar de la cantidad de millones de dólares que esto genera. Sí. Y lógicamente ahí también entra el tema que mucha gente siempre dice, bueno, el tema de las regulaciones, quién va a poder, quién no va a poder utilizar o poder entrar a esta industria. Ahí también hay muchos cuestionamientos y mucha gente dirá, sí, es que la gente se va a hacer más de plata y eso es un negocio. Eso es lo que comúnmente se escucha. Sí, eso, bueno, tampoco es así. Al menos lo que se plantea dentro de este proyecto, que eso pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Vamos a ver, para el cultivo lo que se dice principalmente es que va a quedar en manos de pequeños agricultores del país. Entonces tiene que ser ticos los que van a estar detrás del cultivo del cannabis para temas médicos y terapéuticos, que es lo que estamos hablando. Entonces eso me parece que limita un poco también la inversión extranjera, ¿verdad? Porque si quería venir una empresa a invertir y cultivar y todo eso, pues eso puede tener
sus Sí, limitaciones. no va a poder. No va a poder en principio. Habrá que ver porque el proyecto de ley, recordemos que después tiene que traer una reglamentación y ya ver con detalle qué es. Pero me parece que el espíritu de la ley es dejar todo en manos de los agricultores ticos. Entonces, no es tan cierto eso de que, digamos, se va a hacer millonario otra gente o lo que sea, sino que más bien lo que se está tratando es de buscar la protección hacia el país y que más bien sea el propio tico el que saque beneficios de este cultivo. También dentro de lo que se establece es que los productos se tienen que vender de conformidad con lo que establezca la caja, de que sea de interés público en los productos que son necesarios y que se vendan a la caja, o bien que se vendan a algún lugar afuera, pero que ya tengan establecidos contratos, que haya... ellos le dan mucha importancia también a la trazabilidad, ¿verdad? De todo el tema de dónde vienen las platas, de quiénes son los dueños. Entonces, eso también es un tema que hay que considerar, ¿verdad? Que a mí en lo personal me parece un poco invasivo, porque dentro de esos requisitos que establecen, dicen que se puede levantar el secreto bancario para ver de dónde vienen los fondos, y en el tema de las sociedades, que se puede entonces investigar en el registro de beneficiarios finales quiénes son los dueños finales de la sociedad. Entonces, o sea, sí se está tratando de cubrir todos los flancos de que se sepa quiénes son verdaderamente los dueños y que no vaya a ser una, digamos, multinacional que esté en control de todas las plantaciones y todo. Además, hablando un poco más de las regulaciones, se va a tener que tramitar licencias que van de la mano con todos estos requisitos para poder comercializar este tipo de productos. Entonces, o sea, sí está bien regulado. Cuando hablas de esto, con estos temas, también había una oposición por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. También habían dado un criterio, una opinión sobre el tema de lo difícil que sería al menos controlar desde la parte de seguridad que personas ajenas o personas involucradas en algún tipo de comercio ilícito no intervengan en estas actividades. También, lógicamente, a la hora de estar cultivando y todo, me imagino que la fuerza pública piensa en el tipo de regulación y controles, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, eso también lo establece el proyecto. Lo que se dice es que, digamos, a vos te van a otorgar una licencia para que cultives cierto tipo de semillas que ya saben de dónde vienen, cómo son, y en un determinado, en una determinada finca o en un área establecida, con los controles necesarios y todas las regulaciones que vienen dentro de la ley. Pero entonces también lo que ellos establecen es que se debe, o sea, o vos tenés que estar dispuesto a que te hagan auditorías sobre tus propios cultivos. Entonces, digamos, van a estar llegando gente y van a ver si efectivamente esa plantita que creció cumple con las características de lo que habías presentado y la licencia que tenés. Si no cumpliste o si ven alguna alteración en eso, pues existen multas y también te pueden quitar la licencia y hasta convertirse en un delito, ¿verdad? Porque ya ahí estarías entrando en ventas de cosas que no estás autorizado a tener, o cultivos de plantas que no estás autorizado a cultivar. Vos decías al inicio que Costa Rica tiene todas las capacidades, tiene todas los recursos ambientales, digámoslo así, para lo que es todo este tema de producción. Sí, correcto. Dentro de lo que se ha hecho, y de hecho lo está comprobando ahora el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que están haciendo plantaciones en el este y en el oeste del país, digamos. Lo están haciendo ya en estos momentos. Sí, ya se están haciendo pruebas del cultivo para ver la factibilidad del crecimiento de las plantas y todo. Y además porque ya se habían hecho estudios previos donde se establecía que las condiciones climatológicas son óptimas para este tipo de ¿cómo se llama?, de cultivo. Y también, de nuevo, tenemos el ejemplo como con Colombia, que es muy cercano a nosotros y está teniendo mucho éxito con el cultivo de la planta.
Eso representaría bajos costos de inversión a nivel de otros requerimientos para darle sostenibilidad al producto. Sí, bueno, de hecho eso es parte de los temas que son muy interesantes y de los que se deberían sacar provecho, porque también hay un estudio que estuve revisando donde decía que el cultivo aquí representaría centavos versus varios dólares que representaba en Canadá cultivar la planta del cannabis. Y eso hace mucho sentido porque los climas en Canadá son bastante extremos. Entonces, aquí es bastante estable y son climas que se mantienen a lo largo del año. Entonces, allá tienen que tener cámaras y todo tipo de ¿cómo se llama? De instalaciones aptas para poder continuar con el cultivo. Aquí no sería tan costoso y podría sacarse provecho de que el cultivo sale mucho más barato que en otros lugares del mundo. ¿Este proyecto de ley se justifica más por el tema económico o por el tema médico, digámoslo así? Bueno, yo creo que es un poco de los dos. El tema económico sí es bastante significativo. O sea, los números que se han manejado son bastante altos y o sea, sería un beneficio para muchas personas, inclusive para el país. Pero también el tema médico me parece que puede ser muy importante porque el proyecto también lo dice, o sea, es garantizarle una mejor vida a los costarricenses por medio de del cannabis, y además hasta puede ser atractivo para que vengan extranjeros y se traten o tengan algún tipo de terapia con este tipo de productos que ya de por sí está pasando con otros, ¿verdad? Entonces se podría sacar aún más provecho y ser más atractivos para extranjeros a venir al país y hacer uso del cannabis. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre cannabis y cáñamo, específicamente del proyecto 21.388 que está en discusión en la Asamblea Legislativa. Hoy nos acompaña don Giancarlo Andreoli. Él es abogado, asociado de la firma legal BLP de San José, especializado en las prácticas de cannabis, inmobiliario, hotelería y derecho corporativo. Estamos hablando sobre ese tema también de interés general para todos, de conocimiento. Vamos a ir a la pausa y antes les recuerdo que puede hacer sus preguntas a nuestro WhatsApp y también a nuestro Facebook de Al Descubierto. Ahí vamos a pasarle sus preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? Ah, no, ya sé. La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos aquí en su programa Al Descubierto. Tenemos varios mensajes que entran por medio de nuestro WhatsApp. Tenemos una pregunta aquí. Dice que me acaba de entrar al WhatsApp. Vamos a leerlo de una vez. Nuestro amigo Víctor Chinchilla dice: pregunte si a la planta se le puede quitar el THC o el otro para que ya quede para vender, y cómo sería el consumo. Si fumándolo no sería perjudicial para los pulmones. Hablando si se puede eliminar ese THC de lo que sería meramente la marihuana, sí, para el consumo. Bueno, para eso creo que es importante, como te decía, existen variaciones de plantas o semillas que entonces se debería buscar la que sea más apta para el cultivo o para el producto que se está buscando. No necesariamente entrar en una que ya viene con altos niveles de THC y entonces tener que hacerle todo un proceso para bajar los niveles o así, ¿verdad? Entonces creo que más bien es un tema de buscar la semilla adecuada para preparar el producto que se quiere buscar. Ok, tenemos un comentario un poco extenso de don Ricardo Rojas Gómez. Ahí vamos a resumirlo a nuestra plataforma en Facebook. Dice: se deberían ser más creativos y generar otros macroproyectos. Ejemplo, el código minero y explotar el oro, el canal seco, explotación del petróleo y gas natural, modelo de consorcio para creación de los muelles de Golfito y Punta Arenas, concesionar las carreteras nacionales, todas, cárceles del país. El Estado lo que tiene que hacer es dar las facilidades y trabajar vía concesiones de los proyectos. Eso es un resumen de lo que nos dice don Ricardo Rojas, hablando sobre otros proyectos que para él también son interesantes y que dice que el gobierno debería ser más creativo, tal vez dejándose un poquito del proyecto. Sí, bueno, yo creo que comparto un poco el pensamiento de él. O sea, el cannabis sin duda es uno de los muchos puntos que el gobierno debería estar enfocado, pero me parece que no son excluyentes. O sea, el tema del cannabis es un tema que a mediano, largo plazo va a representar bastantes ingresos para el país, así como lo pueden representar otros proyectos, como lo menciona él, y dar en concesión otras obras públicas que ya existan. Aquí hay otro mensaje y es interesante porque es parecido a lo que venimos hablando, ese concepto, la concepción que tiene la gente sobre estos temas. Don Paul Vicente Gold dice: lo ilegal solo beneficia a los narcotraficantes que no cotizan ni pagan impuestos. Nos dice, volviendo al tema que siempre vemos esa parte, el riesgo o lo que percibe mucha gente de que se puede prestar para temas de narcotráfico, digámoslo así, sencillamente. Sí, aunque creo que en ese punto no sería tan así, porque vamos a ver, si ya lo tenés regulado, ya no hace falta ir a buscar a la persona que lo vende ilegal. O sea, lo puedes conseguir ya de una manera correcta, sin tener que ir a buscar métodos ilegales para conseguirlo. Digamos en productos, ya si es obviamente marihuana, pues ya eso sí es un punto aparte. Pero igual el proyecto de ley establece ciertas limitaciones que, digamos, en cuanto a ¿cómo se llama? La ley esta del
de los psicotrópicos y la legitimación de capitales, si vos has tenido algún expediente o sos investigado o algo relacionado con eso, no puedes aplicar para las licencias. Entonces, digamos que están también limitando a gente que tenga antecedentes anteriores, para que no puedan aplicar para este tipo de licencias. Entonces, eso también lo están regulando. Nos dice un amigo, Eric Sandoval, ¿y cómo van a regular de que esas plantas no se las lleven hacia otro lado? Hacia otro lado. Me imagino que la producción se vaya de forma ilegal, ¿verdad? No para la producción de lo que se quiere. Bueno, eso era lo que te comentaba, que van a haber controles estrictos, tanto del Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, e inclusive el ICD, donde se tiene que llevar un control estricto de cuántas son las semillas que estás cultivando, cuántas vas a vender, los contratos que tenés, o sea, todo, ¿verdad? Hay toda una regulación para saber exactamente dónde están yendo cada una de esas plantas. Entonces, pues obviamente no te podemos garantizar de que vaya a ser perfecto, pero la idea sí está, y se quiere tener un control total sobre la producción que hay en cada uno de los cultivos. El proyecto de ley lo deja bien claro: rectoría por parte del Ministerio de Salud y también por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esos son los dos entes principales que intervienen en todo esto. Sí, correcto. De hecho, ellos son los que tienen que emitir ciertas reglamentaciones al respecto para el tema de las licencias y los permisos. Y también otro que juega un rol importante es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que ese sí tiene bastantes potestades para, digamos, declarar vedas, limitar licencias, limitar los cultivos, y son ellos inclusive los que deben establecer el monto que se debe pagar por las licencias. Entonces ellos quedaron con bastantes facultades para todo este tema, y van a ir estableciendo los precios de las licencias caso por caso, que no era como se establecía en el proyecto de ley inicial, donde ya venían establecidos los precios de las licencias, que inicialmente una costaba como $300,000 y otra $100,000. Ahora ya estas van a ser caso por caso, dependiendo del área, dependiendo del grupo económico que lo esté solicitando, y las características que vaya a tener el proyecto. En el proyecto se hablaba de licencias categoría A y categoría B. Eso fue inicialmente, eso fue en el primer proyecto. Ahora ya son otras licencias, y como te digo, va a ser caso por caso. Ya no está categorizado en una y otra y en montos fijos, sino que más bien va a ser caso por caso que se van a otorgar las licencias y los montos establecidos por el Poder Ejecutivo. Entonces sí, habrá que ver cómo se resuelve eso. ¿Cómo vemos ese procedimiento para solicitar esa licencia? ¿Cómo lo ves? ¿Es algo sencillo realmente? Bueno, eso todavía no está regulado, nada más se establecen algunos requisitos, pero como te comento, eso va a venir ya especificado en la reglamentación de la ley. Entonces todavía no sabemos bien cuál va a ser el procedimiento a seguir para aplicar para esas licencias. Porque me imagino que muchas personas que nos están escuchando en zonas rurales, más que todo, nosotros, la audiencia de Radio Actuales a todo el ancho y largo del país, ¿verdad? Va a pensar, bueno, si yo tengo cierto terreno y es apto para la producción, podría aplicar. Claro. ¿Va a ir a ser tan sencillo como pensar y ir al Ministerio de Agricultura? Bueno, yo pensaría que también tienen que haber estudios de factibilidad en los terrenos, ¿verdad? Para saber que sí se puede dar exitosamente un cultivo. Además, creo que es importante primero ver cuáles van a ser los parámetros para establecer los precios de las licencias. Pero yo pensaría que si, como lo están proponiendo, y la esencia del proyecto de ley es la reactivación económica, pues debería ser algo bastante sencillo, porque además se menciona que va en apego a la ley de la simplificación de los trámites que existe actualmente. Entonces uno esperaría que más bien sea algo sencillo, ¿verdad? También una de las posibilidades que va a tener la persona que tiene una licencia es la importación
de semillas de cáñamo, ¿verdad? Para la siembra. Y eso es una potestad que va a tener también la persona de importar este tipo de semilla. Sí, correcto. Pero como te decía, tiene que estar cumpliendo con todos los parámetros que se establecen en el proyecto de ley. Tiene que identificar bien cuáles son, cuántas son, qué va a hacer con ellas. Entonces es todo un tema, ¿verdad? Y otra cosa que establece el proyecto de ley que también me parece que es importante mencionar para que la gente lo tenga presente, es que si vos tenés una condición médica que tu médico establece que necesitas un tratamiento de cannabis, entonces vos también podés tener la posibilidad de importar o comprar esos productos directamente, pero para tratar únicamente el problema que tenés médico, siempre que esté recetado y medicado por tu médico de cabecera. Eso ya sería como el consumo que va a tener las personas. Sí, correcto, pero ya para un tema médico, ¿verdad? No es un tema recreacional. El tema de las licencias, la persona que ya adquiere una licencia, ¿qué tanto tiempo tiene de duración una licencia de este tipo? Las licencias, según establece el proyecto, se otorgan inicialmente por 6 años, renovables por 6 años más para el tema de cultivo y comercialización. Si es para investigación, que también es una de las posibilidades, eso se va a determinar caso por caso, porque si es una investigación, no sé, de muy largo plazo, pues posiblemente les den la licencia por toda la duración del proyecto. Pero digamos que para la parte comercial y la parte que pueden estar interesados los agricultores, digamos, sería de 6 años y pueden solicitar una prórroga de 6 años más y así consecutivamente, ¿verdad? ¿Existe algún otro regulación parecida a lo que en este proyecto se está presentando con otro tipo de producto? ¿Con otro tipo de producto que se tenga que sembrar, así como se pretende con esto? ¿O esto es totalmente algo nuevo, digámoslo de esa forma? Me parece que en su área es lo único que tiene esta regulación, digamos así como medicinal, que sea, sí, el cannabis, me parece, nada más. Muchas veces, muchos proyectos de ley, lógicamente, hacen el derecho comparado, ¿verdad? Se busca. ¿Esto se estará aplicando de la misma forma en otros países que ya han legalizado todo este tema? ¿Será de ahí donde salen muchos de los artículos de este proyecto? Sí, bueno, hay mucha información y me parece que la base es de otros países que ya han tenido éxito al respecto, y toda la información que se ha podido recabar, ¿verdad? Entonces sí me parece, como se hace en la mayoría de los casos, que la base viene de otros países agarrando las mejores ideas que se han encontrado. Impuestos. ¿Qué podemos hacer del destino de los tributos, de los impuestos que esto va a generar? ¿Se ha mencionado algo? Sí, bueno, se establece que se tiene que pagar un 1% de las utilidades netas que genere el cultivo. Entonces, eso sería el único tema en cuanto a impuestos relacionados directamente a este proyecto de ley. Y lo que se establece es que ese 1% que se recolecte se tiene que reinvertir en lo mismo, o sea, para el mismo tema del cannabis. Entonces, por ejemplo, no sé, no me acuerdo los porcentajes, pero digamos un 20% iba para el Ministerio de Agricultura, un 10% para el Ministerio de Salud, pero para esas áreas en específico. Y así, entonces, así está establecido. Pero digamos que el impuesto que se sacaría sería para volverlo a reinvertir en el tema del cannabis. También se habla en ese proyecto sobre temas ya judiciales, digamos, cuando es el decomiso también. Me imagino que cuando la persona productora está utilizando lo que hablábamos ahora, toda su producción con otros fines. También ahí se habla de todo el tema judicial con temas de decomisos. Sí, claro. Como te comentaba, está el tema del decomiso de las plantas, está el tema de la suspensión de las licencias, existen multas también, y ya en el peor de los casos, delitos por el incumplimiento con temas de drogas, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Hasta dónde puede llegar este tema de la producción? ¿Qué se espera?
¿qué tanto va a ser el impacto de esto en el sector agrícola de nuestro país? ¿Se tiene un estimado? ¿Se ha proyectado algo de esto? Sí, no, claro, o sea, se espera que sean muchísimos millones los que estén alrededor del tema del cannabis. Yo pensaría que en este momento es un buen momento para entrar en ese mercado porque hay una demanda muy alta. Si se quiere ver así, está muy de moda el tema. Entonces es algo que la gente a nivel mundial está buscando, tanto para consumo como para producción, ¿verdad? Entonces, si se le logra sacar el provecho, que es la esencia de la ley, creo que se podría haber beneficiado mucha gente en el sector agrícola y también el país en general, como te decía, con gente que venga a buscarlo específicamente para tratamientos y cosas. Sería algo muy positivo, me parece a mí. Tenemos también otra pregunta aquí por nuestro WhatsApp. Andrei Vargas nos dice: todos esos tributos e impuestos se van a perder como siempre. Bueno, ya eso es un tema de verdad fiscal, de que la gente comenta mucho, que habla mucho, ¿verdad? Y que todos conocemos. Pero sin lugar a duda, aquí estamos hablando de millones de dólares. Es que eso es lo que se refleja ahí en el tema del proyecto. Es muchísimo dinero que, como decís vos, el presidente Carlos Alvarado lo tomó como un tema del tema de reactivación económica. De reactivación económica, sí. Sí, no, pues garantizar la recolección del impuesto y su reinversión correcta es difícil. Uno esperaría que sí lo hagan de la mejor manera, pero no hay forma de garantizar que vaya a ser así, pero ojalá que sí lo sea y no termine siendo como lo indica el caballero. El caballero. Tenemos otro mensaje. Bueno, no son preguntas, esos son comentarios, ¿verdad? Que nos hacen también por medio de nuestra línea de WhatsApp. Dice don Heiner Mora: allá en la zona de Talamanca, el Valle de la Estrella, siembran muchísima marihuana sin ningún control. Bueno, ahí sabemos que en esas zonas, ¿verdad? Sí. Talamanca, Limón, ahí sí durante mucho tiempo se ha presentado cultivo ilegal y las autoridades van allá y decomisan y queman plantíos de marihuana. Así bueno, es. Ahí estamos hablando, es un claro ejemplo de las facilidades, ¿verdad?, que tiene nuestro país, nuestra tierra de llegar a hacer ese tipo de producciones. De producciones, exactamente, sí, ¿no? Es pues lamentable, ¿verdad?, que la gente lo haga sin las regulaciones necesarias, pero sí es un claro ejemplo de que tenemos las facilidades para poder producir las plantas de cannabis. Ok, cuando hablábamos de que este proyecto de ley no contempla temas sobre el consumo recreativo. Uh-huh. ¿Vos qué considerás referente a este tema ya específicamente del consumo recreativo? ¿Llegará algún momento esa apertura en nuestro país para este tema? Mucha gente asocia esto con el tema de violencia, con el tema del narcotráfico en general, no solo con la marihuana, sino también con cocaína y todo esto, ¿verdad? Sí. Todo lo que genera mucho dinero, genera violencia, genera conflictos sociales, son muchas cosas lo que hay detrás de todo esto. ¿Vos qué esperarías? Bueno, eso sí ya es un tema, me parece que completamente aparte, uh-huh, ¿verdad? Claro. De este proyecto de ley, porque sí eso ya abarca y más bien autoriza a la gente al consumo completamente libre. Y creo yo que eso más bien habrá que verlo de los resultados que se den en otros países, cómo va evolucionando, cómo es la tendencia y creo que ahí sí ya puede haber un poco más de resistencia por lo mismo que comentábamos de que la sociedad es un poco del ala religiosa. Entonces pues eso puede tener sus contrapesos, ¿verdad?, importantes. Y yo lo que creo es que hay que ver cómo evoluciona alrededor del mundo, ¿verdad?, el tema del consumo recreacional, para ver las posibilidades que hay en el país, pero creo que lo importante es comenzar ahora por este proyecto de ley que viene con el tema medicinal y el cáñamo como tal. Precisamente por ahí viene la pregunta. ¿Será este proyecto, si se lograra aprobar, sería una apertura también para ese cambio de mentalidad y ver que ya se está produciendo aquí, por ejemplo, el tema del cáñamo? ¿Será eso luego otro paso a algo
más allá, como estamos hablando de la legalización del consumo? Sí, bueno, eso claro que sería un paso importantísimo para inclusive darnos a ver al mundo como un país que va adaptándose a los cambios y que va evolucionando, ¿verdad? Porque en definitiva esto es algo que va a pasar. O sea, yo no sé si va a pasar en el próximo año o va a pasar dentro de 15 años, ojalá sea el próximo, pero es algo que va a terminar pasando porque la tendencia y ya los resultados de organismos internacionales es que no hay una afectación, que más bien todo es positivo. Entonces vamos hacia allá y tenemos que llegar definitivamente a ese punto. Lo que yo quisiera es que pudiéramos sacar provecho en este momento, que es cuando hay pocos países involucrados en el tema, y que entonces seamos nosotros un país de referencia. Pero sin duda sería un gran paso para todo lo que pueda venir después, ¿verdad? Porque entonces ya esto puede abrir posibilidades para otros temas que estén relacionados con el cannabis como tal. ¿Vos le has dado seguimiento al proyecto en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo es el ambiente con con otros diputados en general? Hablemos de la necesidad de la aprobación del proyecto, lógicamente. ¿Cómo has visto el consenso ahí a nivel legislativo? Me parece que es bastante favorable. O sea, me parece que en general se está apoyando. Inclusive, por lo mismo fue que hace unos días hubo esta manifestación de los diputados que esta dijeron, conferencia de prensa o manifestación donde se le solicitaba formalmente al presidente tomar cartas en el asunto del proyecto, porque ellos están conscientes de que es una oportunidad que tenemos que aprovechar cuanto antes y que tienen el apoyo para hacerlo. Porque si no lo tuvieran, entonces no creo que hubieran hecho ese tipo de manifestación. Entonces, ya más bien es un tema que yo daría casi que por sentado que sí va a tener la aprobación, el apoyo necesario. ¿Ya se ha trabajado bastante el proyecto? ¿Ya se han hecho las consultas? ¿Se ha trabajado? Sí. ¿O cómo lo ves en ese procedimiento legislativo? Sí, ya se han hecho varias consultas, de hecho se han hecho modificaciones al texto inicial, o sea, ya todo va muy encaminado a que sea la votación y la aprobación del proyecto. Entonces, o sea, me parece que ya casi estamos ahí, lo que falta es poco. Y creo que además contar con el respaldo del presidente daría una muy buena impresión del proyecto. Por eso es que es una lástima que inicialmente sí lo apoyara y después no de quitar su apoyo, no sé bien por qué. ¿En cuál comisión se está trabajando el proyecto? En la comisión legislativa que se está, no recordás. Bueno, es que ha pasado por varias, pero creo que estaba en la ambiental hace poco. Ok, para todas las personas que quieran darle seguimiento a este proyecto, bueno, en este momento no está convocado, ¿verdad? Sí, no está convocado. En este momento no está convocado, pero el proyecto es el 21.388. Siempre invitamos, Giancarlo, cuando hablamos de algún proyecto de ley que a las personas le interesa el tema, que le dé seguimiento a todo el proceso legislativo. Es interesante ver todas esas consultas, llegan muchos especialistas como ustedes. Claro. Y en este tema del cáñamo también hay muchas consultas y muchas personas, investigadores, científicos, llegan a hablar sobre el tema, lo que vos hablabas ahora, que hay muchos beneficios. Otros llegan y tienen otras percepción, otros análisis, pero todo eso se ve y es interesante entender un poquito, y cuando vemos proyectos como este de interés social, que nosotros nos acerquemos y podamos ver por medio de las redes sociales de la Asamblea Legislativa, ver todo el trámite de los proyectos y ver cómo van el tema de las consultas. Giancarlo, bueno, esperamos tenerlo pronto. Vamos a ver qué pasa con ese proyecto de ley que, como decís vos, es muy importante para la reactivación económica. Así es, ojalá que sí. Esperamos tener a don Giancarlo nuevamente. Recuerden, don Giancarlo Andreoli, abogado de la firma Asociados de la Legal BLP de San José, especialista en prácticas de cannabis, inmobiliario, hotelería y derecho corporativo. Y nos acompañó en su programa Al Descubierto para hablar de este tema de el cáñamo y el cannabis. Los esperamos mañana al ser en punto a las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.